$100 billones zimbabuenses por un pasaje de autobús. Así terminó Zimbabue, 5 meses después de borrarle 10 ceros a su moneda. Venezuela borró 14, creyendo que sería distinto. No lo fue. Es uno de 5 países que probaron el mismo remedio, y casi todos recayeron. Falta ver en qué lugar del ranking queda. Hoy abrimos 5 expedientes, de Ghana a Zimbabue. 5 gobiernos pulsaron el mismo botón de reinicio contable. Los 5 lo vendieron como la solución. Vamos a ver cuál curó al paciente y cuál solo le cambió el nombre a la herida. Abrimos los informes para que no te los vendan cerrados. Primero, ¿qué es exactamente? Una reconversión monetaria tacha ceros del valor nominal. 10.000 unidades viejas pasan a llamarse una unidad nueva. Salarios, precios, deudas y depósitos se dividen por el mismo número. El día del canje, nadie pierde poder de compra. No es un corralito, no es una confiscación. Y borrar ceros sí arreglan cosas reales. Las cajas registradoras dejan de desbordarse. La contabilidad de una empresa vuelve a caber en una hoja. Los cajeros automáticos funcionan otra vez. Manipular efectivo cuesta menos. Por eso los manuales del Fondo Monetario Internacional recogen la operación como una herramienta legítima, pero la colocan como último paso de un plan de estabilización, nunca como el primero. Funciona cuando llega después de haber frenado la inflación. Fracasa cuando se usa en lugar de frenarla. Y esa distinción es todo el video. Ninguno de esos ceros nace en la imprenta de billetes. Nacen en un déficit que se financia emitiendo dinero, en un banco central que obedece al ministerio, en unos agregados monetarios que nadie controla. Un decreto no toca nada de eso. Lo que sí toca es el titular del día siguiente. Empecemos por el caso menos grave. El primero de los 5 es Ghana, el 1 de julio de 2007. El país cambia 10.000 cedis viejos por un cedi nuevo, 4 ceros menos, y lo hace en el orden que recomienda el manual. El Banco Central llevaba años bajando la inflación antes de tocar el billete. La moneda nueva sale cotizando casi a la par con el dólar, a 92 céntimos. Cajeros que vuelven a funcionar, precios que caben en la etiqueta. Un comerciante que ya no necesita 3 ceros para vender una bolsa de arroz. Y hay algo más. Es el único de los 5 que no repitió la operación jamás, ni una vez en casi 20 años. Si el botón de reinicio funcionara solo, Ghana sería la prueba definitiva. Ahora mira qué le pasó a ese cedi nuevo en la década siguiente. 12 años después, ese cedi que valía casi $1 se había dejado alrededor del 83% de su valor frente al dólar, y en 2022 perdió cerca de la mitad en un solo año. La inflación ghanesa nunca volvió a la calma de un país estable. Se quedó instalada en 2 dígitos durante buena parte de la década. Cuidado con la conclusión fácil, porque es la trampa de este tema. La redenominación no causó eso. Ghana hizo la parte contable bien y no volvió a la mesa de operaciones. Lo que no hizo fue blindar la parte de arriba. El gasto público, la deuda emitida en dólares, la dependencia del cacao y del oro. El argumento correcto no es que borrar ceros arruine una moneda, es que no evita nada, porque no ataca nada, solo despeja la mesa. El segundo caso hizo la operación todavía mejor que Ghana y terminó con la inflación de vuelta en 85%. Segundo expediente, Turquía, 1 de enero de 2005. El caso de manual, el que se cita cuando alguien defiende esta operación. Se quitan 6 ceros de una sola vez. 1 millón de liras viejas pasan a ser una lira nueva. La ley que lo ordena se aprueba en 2004, con la inflación ya fuera de la fase aguda, después de un programa de estabilización duro. Al principio, con 1 lira y 30 céntimos comprabas $1. Durante más de una década, el arreglo aguanta. Los precios suben, claro, pero de forma contenida y previsible. Los turistas dejan de contar fajos. Los contratos se firman sin miedo. Es un éxito real y hay que decirlo, porque el canal no está aquí para pintar a todos de villanos. La reconversión turca fue seria, ordenada y bien secuenciada. Lo que vino después no lo decidió la imprenta de billetes. En octubre de 2022, la inflación anual turca volvió al 85,5%, casi 18 años después de la reconversión. Y no la firmó el ministro que quitó los ceros, la firmó una política de tipos de interés que los bajaba mientras los precios subían, con un banco central que cambió de gobernador varias veces en pocos años.
La institución que debía frenar la inflación dejó de ser independiente, y ahí se acabó el efecto del maquillaje. Hoy, en 2026, un dólar cuesta más de 44 liras nuevas. Traduce eso a la moneda anterior, y la cifra se vuelve incómoda. Más de 44 millones de liras viejas por un solo dólar. Los 6 ceros que se borraron en 2005 ya se han repuesto en buena parte solos, sin decreto y sin ceremonia. El tercer caso ni siquiera necesitó una moneda para acumularlos, necesitó 4. Tercer expediente, Argentina. Aquí no hay una reconversión, hay una colección. Entre 1970 y 1992, el país cambió 4 veces de signo monetario. Peso ley, peso argentino, austral y peso convertible. 4 nombres distintos para la misma cartera. Cada uno se presentó como el punto final de la historia anterior. El austral, estrenado en 1985, se anunció como el plan que por fin mataba la inflación. Portadas, cadena nacional, un nombre nuevo que sonaba a moneda seria y europea. Al principio incluso funcionó unos meses. Después, el déficit siguió donde estaba, y la emisión también. 4 años más tarde, en 1989, la inflación anual argentina fue del 3.079,5%. La moneda recién estrenada envejeció más rápido que la que había venido a sustituir. Y en 1992 tocó volver a empezar, con otro nombre y otro decreto. Este es el patrón que nadie anuncia el día de la rueda de prensa. Sumando los 4 signos, Argentina borró 13 ceros en 22 años. 13. Un peso de 1992 equivalía a 10 billones de pesos de 1970. El giro de esta historia no es que 5 países distintos hicieran lo mismo. El giro es que el mismo país lo hizo 4 veces seguidas y cada vez lo llamó solución. Porque la operación tiene un beneficiario, y no eres tú. El gobierno estrena moneda y gana un titular limpio. La deuda interna emitida en la moneda vieja se licúa con la inflación que viene después. Y el que guardaba billetes debajo del colchón paga la diferencia entera. Nadie devolvió nada. Nadie fue sancionado. Cada uno de esos decretos era perfectamente legal, firmado, publicado y celebrado. El cuarto expediente comprimió esa misma colección en 13 años. Cuarto expediente, y el más repetido en menos tiempo, Venezuela. En 13 años cambió de moneda 3 veces sobre el mismo bolívar. El bolívar fuerte, con 3 ceros menos, en circulación desde el 1 de enero de 2008. Ojo con ese detalle, porque casi toda la prensa lo cuenta mal. El decreto es de 2007, pero la moneda no entra en circulación hasta el primer día de 2008. Después llegó el bolívar soberano, con 5 ceros menos, en agosto de 2018. Y por último el bolívar digital, con 6 ceros menos, en octubre de 2021. 3 nombres, 3 canjes, 3 discursos, 3 campañas de publicidad explicando a la gente cómo contar su propio dinero. Cada uno prometía cerrar la etapa anterior. Cada uno duró menos que el anterior. Pero lo más revelador no es que la operación se repitiera 3 veces. Es lo que le pasó a la segunda, antes siquiera de entrar en vigor. 22 de marzo de 2018. El decreto 3332 ordena eliminar 3 ceros del bolívar. Está publicado en Gaceta Oficial, con número, con fecha y con rango legal. 25 de julio, 4 meses después, Nicolás Maduro anuncia que ya no serán 3 ceros, sino 5. La moneda nueva todavía no había entrado en circulación. El maquillaje se le quedó corto al propio gobierno, antes de aplicarlo. La inflación se había comido el margen que el decreto se había dado a sí mismo, y hubo que reescribir la solución mientras se imprimía. Léelo otra vez, porque es la frase que resume el video entero. La reconversión caducó antes de estrenarse. En un informe forense eso tiene nombre. El paciente se descompuso mientras todavía se estaba redactando el certificado de defunción. Súmalos. 3 más 5 más 6. 14 ceros en 13 años sobre la misma moneda. Un bolívar de hoy equivale a 100 billones de los que circulaban en 2007. Y mientras el Estado repetía la operación contable,
La economía hacía por su cuenta lo que ningún decreto podía hacer: pasarse al dólar. Los comercios empezaron a poner los precios en divisa. Los sueldos se calcularon en divisa. La moneda nacional quedó reducida a dar el vuelto y a pagar el transporte. Ese es el resultado real de repetir el maquillaje sin tocar la causa. No es que la moneda valga poco, es que la gente deja de usar el producto y se pasa al de la competencia. Ningún banco central del mundo quiere ese final, porque cuando lo pierdes, pierdes también la capacidad de emitir. El quinto y último caso llegó hasta ahí, y lo hizo oficial. Quinto y último expediente. Zimbabue no borró ceros una vez, los borró 3 veces en 33 meses. 3 ceros en agosto de 2006, 10 ceros en agosto de 2008, 12 ceros más en febrero de 2009, 25 ceros en total en menos de 3 años. Y esto importa porque casi todo el mundo lo cuenta como una sola operación gigante. No lo fue, fueron 3 intentos, y esa repetición es exactamente el patrón. Las 3 las firmó el mismo gobernador del Banco Central, Gideon Gono, que siguió en el cargo 4 años más después del colapso. El 12 de abril de 2009, el país hizo lo único que quedaba por hacer: abandonó su propia moneda y empezó a operar en dólares estadounidenses. No hablamos de una devaluación, hablamos de una moneda que dejó de existir mientras el gobernador conservaba el despacho. ¿Por qué ningún decreto podía seguir ese ritmo? Por este dato. En el pico de noviembre de 2008, los precios en Zimbabue se duplicaban cada 24 horas y media, cada día. Lo que hoy costaba 1,000, mañana costaba 2,000 y pasado mañana 4,000. Un funcionario podía tachar 10 ceros por la mañana y la inflación empezaba a reponerlos esa misma semana. La estadística oficial, además, dejó de publicarse a mediados de 2008. El propio Estado renunció a medirse. Y la historia no terminó con la dolarización. En abril de 2024, Zimbabue lanzó el ZiG, su 6º intento de moneda propia desde entonces. En septiembre de ese mismo año, se devaluó alrededor de un 43%. 16 años después del colapso, el país sigue firmando el mismo tipo de documento con distinto membrete. Ahora vuelve al billete del principio. 100 billones de dólares zimbabuenses, emitido el 16 de enero de 2009, 5 meses después de haber borrado 10 ceros. Y no alcanzaba para pagar un pasaje de autobús. Ese billete es la respuesta al bucle que abrimos. Los ceros volvieron porque nunca se fueron de verdad, solo cambiaron del lado del papel. Suma ahora los 5 expedientes, y salen 62 ceros tachados por decreto. 4 en Ghana, 6 en Turquía, 13 en Argentina, 14 en Venezuela, 25 en Zimbabue. En los 5 casos, sin excepción, la moneda nueva volvió a perder valor frente al dólar. En 2 de ellos, hubo que repetir la operación sobre la misma moneda. 3 veces en Venezuela, 4 signos en Argentina. Solo Ghana nunca volvió a la mesa. Un acierto de 5, y ni siquiera ese salvó al ahorrador. El dictamen de esta autopsia: 62 ceros borrados entre 5 países. Y ni uno solo de esos decretos tocó la causa de la muerte. La reconversión no es el crimen, es el maquillaje del cadáver. Como herramienta contable es útil, honesta y a veces necesaria. Como sustituto de un plan de estabilización, es humo con sello oficial y rueda de prensa. 5 gobiernos firmaron el mismo certificado con distinto membrete. Ninguno pagó por el diagnóstico equivocado, ninguno devolvió nada, y todos siguieron cobrando. Veredicto: podrido. No por borrar ceros, por venderte el maquillaje como cura. El dato que te puedes quedar: un interés altísimo en moneda local no te gana la inflación, te la paga. Si esto te sorprendió, busca nuestro video sobre por qué Bolivia congeló su moneda. Busca también Mente de Silicio. Suscríbete para más autopsias.